tu vida. ¿Sabes? Un hombre muy famoso llamado John Kennedy en su momento dijo: los esfuerzos y el coraje no son suficientes sin propósito y dirección. En conclusión, usted puede trabajar día a día, pero si no tiene un propósito y una dirección, no va a llegar al éxito. ¿Amén? Y eso es importante. Usted y yo como cristianos debemos preguntarnos: ¿quién dirige nuestra vida en verdad? ¿En verdad será Dios? ¿Sabes? Cada objeto o materia es dirigido por algo. El auto, por un volante, ¿cierto? Si vemos un barco, por un timón. Un caballo de carreras, por un jinete. Y el ser humano, por metas, sueños, ideales o creencias. Pero, ¿sabes? Como cristianos o como seres humanos a veces, en verdad no sabemos quién dirige nuestras vidas. Quizás de la boca para afuera decimos: Dios dirige mi vida. Pero a veces hay áreas de nuestra vida que dominan nuestra vida espiritual. Un hombre hace poco dijo lo siguiente: Ramón Luis Ayala Rodríguez. ¿Quién conoce ese nombre? A ver. Suena, ¿no? Mientras que usted indaga en su mente quién será, dijo que hace unas poquitas semanas dijo que 20 años le costó volver a Cristo. 20 años. Aceptó al Señor a los 19 años de edad. Pero hubo algo que lo alejó del Señor. Y no fue la fama, no fue el dinero, no fue el poder. ¿Sabes qué lo alejó de Dios? El orgullo. Cuando era muy joven dentro de su iglesia tuvo un problema, una discusión muy fuerte con un miembro de la iglesia. Y en lugar de perdonar o pedir perdón, el orgullo pudo más. Y decidió apartarse de Dios, decidió descarriarse y 20 años le tomó volver a Cristo. Y él dice que a la par del orgullo, en él hubo algo llamado autosuficiencia. Se creía que todo lo podía. Se creía que nadie sabía más que él. Hasta que un buen día, Dios que lo hace todo perfecto, dice que vino un verdugo que no vio venir. Vino un verdugo que nunca se esperó que iba a golpearlo tan fuerte. Y mientras que estaba en una gran gira, en una de las últimas giras a nivel mundial, porque fue muy famoso, una enfermedad tocó a su puerta. Y en la ciudad de Colombia, muy lejos de su familia, en una cama de hospital sentía cómo moría. Pero ¿sabes? Dios tenía un propósito para ese hombre en ese momento. Y él recordó que en su juventud le sirvió a Dios. Y le dijo: Señor, dame una segunda oportunidad y te serviré. Ese hombre hoy en día o en el mundo era conocido como Daddy Yankee. Y usted me dirá: sí, pastora, sí. Actualmente, hace muy poquito, ya está predicando y dando el testimonio de cómo volvió a los pies de Cristo. Pero él, siendo muy sincero, decía: a mí no me separó de Dios ni la fama, ni el dinero, ni el poder. Me separó el orgullo, el sentido de autosuficiencia. Y yo le pregunto hoy a usted: ¿quién dirige su vida? ¿Quién dirige nuestras vidas hoy en la actualidad? Pero primero quisiera que indagamos qué significa la palabra dirigido o dirigir. Significa enderezar, guiar, conducir, llevar rectamente algo hacia un término o lugar señalado. Pero ¿te has preguntado si en verdad somos dirigidos por Dios o no? Hoy yo quiero invitarles que juntos hagamos un autoexamen, una autoevaluación. Y quiero que entendamos que en el mundo hay personas dirigidas por Dios
y los no dirigidos por Dios. Y la pregunta es, ¿cuál de esos dos soy yo? Yo quiero invitarle a que se ubique conmigo en primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, del 7 al 8. Si no lo tiene allí, por allí debe haber una diapositiva donde va a aparecer. Y lo vamos a leer de la versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces el Señor no nos llamó a vivir vidas impuras. ¿A qué nos llamó el Señor? A vivir vidas santas. Pero ¿sabes? Amado joven, amada señorita, debemos tener claro quién dirige nuestras vidas. Hoy yo quiero que veamos ciertas características de los que son dirigidos por Dios y de los que no son dirigidos por Dios. Y yo quiero que usted ponga mucha atención. A ver, ¿qué les parece si primero vemos los que no son dirigidos por Dios? Cuando se vive fuera de la dirección de Dios por la naturaleza, estas personas solo se preocupan por su propio interés, sin importarles el bienestar de los demás. Suelen ser implacables, incapaces de sentir empatía o amor por los demás. La falta de afecto natural puede alejar a las personas de Dios y tener consecuencias negativas en la vida. Claro, si usted no es direccionado por Dios, ¿el amor de quién viene? De Dios. Y si usted no tiene a Dios en su vida, ¿cómo usted va a dar amor a quien le rodea? ¿Cómo usted va a sentir compasión por el que le rodea? ¿Sabes? A veces vivimos tan ocupados y yo soy sincera, yo ni las noticias me da tiempo de ver. Pero en esta semana hubo algo que me impactó. Yo estaba muy desconectada de las noticias porque he tenido muchas ocupaciones últimamente. Y me sorprendió que mientras que otros países están en guerras, otros países están viviendo la vida como si nada. Antiguamente, si un país estaba en guerra, a nivel mundial se sentía la compasión. La gente intercedía y oraba por otros. Se recaudaba ayuda para enviar. Pero hoy en día todos estamos tan ocupados en nuestros propios afanes que se nos olvida que otros están en circunstancias más difíciles. Ahora imagínense, si no se tiene a Cristo, ¿cómo no vamos a tener y voltear la mirada y decir, otro hermano está en necesidad? El vecino está en necesidad. Quien no tiene a Cristo, lamentablemente, solamente le importa a sí mismo, su propia necesidad, no el de al lado, no el de al frente. ¿Sabes? Entre las primeras características es que son amadores de sí mismos. Este comportamiento afecta en primer lugar a la familia, luego a la empresa donde trabajamos, a la comunidad, a los vecinos, a la sociedad en general y por supuesto a la iglesia. Un amador de sí mismo es una persona que está centrada solo en sí misma y su interés personal. Los que no tienen a Dios en el corazón, cuando usted ve un reality show, que es lo que ahorita está de moda y todos los chicos siguen, estas personas influencers solamente les importa en su mayoría es su yo personal. La vanidad, el sentirse bien, estar a la moda, tener dinero, hacer contenido. Son muy pocos los que usan esa influencia para poder influenciar de forma positiva y ayudar a otros según la necesidad. Quiere decir que en este tiempo está abundando la gente que es amadora de sí mismo. Y eso es una señal de que Cristo no está en sus vidas. Lo segundo, característica de una persona que no tiene a Cristo en el corazón, es que es desobediente a los padres. No respetan ni obedecen a sus padres terrenales. Creen tener la razón en todo. No acatan instrucciones ni órdenes que se le dan.
Hoy en día vemos muchos jóvenes que lamentablemente sus padres le dicen algo y es como si no hubiesen escuchado ninguna orden. Hoy en día el papá le dice llegas a las 10 y lamentablemente el joven llega a las 11, a las 12 porque se estaba divirtiendo. Se ha perdido la autoridad, el respeto. Ayer me sorprendió ver a un señor mayor con su hijo, quizás de 15 años de edad. Y el señor en ese momento estaba sentado en ese lugar. Yo estaba esperando para ir a predicar el día de ayer en un grupo familiar. Pero llegué temprano y dije, voy a sentarme aquí en esta placita y saqué mi Biblia y dije, voy a repasar lo que voy a predicar. Y en ese momento el jovencito que no tiene ni tamaño se paró, le dijo una grosería a su papá y se fue y lo dejó allí. El padre le dio vergüenza y automáticamente me vio y me dijo, es que no le puedo comprar los tenis y las otras cosas, no me alcanza. En conclusión me dio a entender que le estaba diciendo, hijito, elige o los tenis o lo otro. Y él se molestó y se fue molesto y le dijo una grosería. Y yo viendo ese cuadro, yo decía, Dios, aquí hemos llegado. Su papá no le estaba diciendo nada malo, quizás estaba siendo sincero. Le decía, estos son mis límites, quisiera darte más, pero no tengo. Elige qué es lo que más necesitas. No le dijo nada malo. Y el hijo se fue y lo dejó avergonzado. Y el Señor se sintió avergonzado. Entonces, la palabra de Dios se cumple hasta estos días. El Señor no se equivocó en ningún momento cuando dijo que el que no tiene a Cristo tendría este tipo de señales y comportamientos. Ahora, no solo son desobedientes a los padres y a las autoridades, son amadores de deleite más que de Dios. Viven para deleitarse en los placeres de los sentidos. Solo les importa satisfacer los placeres de la carne más que las cosas de Dios. Vemos en la actualidad que nadie, por lo general los jóvenes que no tienen a Cristo, sienten que pueden tener placer cuando están en fiestas, en vicios y demás. De otra manera no sienten placer, sienten que se aburrirían. Vemos otras personas que están destinados a hacer cosas que no le agradan a Dios, pero simplemente porque satisfacen su carne, lo practican. La pornografía y demás placeres. Entonces, cuando una persona no es dirigida por Dios, estas son algunas características que manifiesta. Pero el Señor dice a profundidad que hay otras características de las cuales usted y yo debemos tener cuidado. Cuando usted se ubique, ayúdeme allí en segundo libro de Timoteo, capítulo 3, del 2 al 4. Allí en la pantalla quizás le sale, si no lo consigue, lo que quiero es que usted no pierda la relación de la prédica. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, más que de Dios. El Señor lo advirtió y el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, cuídate, cuídate, cuídate porque en los últimos tiempos habrán abundado muchas personas con estas características. Y ojo, ahí no está la dirección de Dios. En este tiempo debemos ser lo suficientemente analíticos para saber si la dirección de Dios está en nuestras vidas o no. Debemos discernir dónde hay dirección de Dios o no. Cuando usted vea señales como esta, pero también tenemos otro grupo de personas. Y yo quiero que usted y yo empecemos a identificar cuáles son. Tenemos a los que no tienen dirección de Dios, pero también existen los que son dirigidos por Dios. Levanten la mano los que son dirigidos por Dios. A ver, levante. Hoy unos pocos. Uy, me preocupo. Levanten la mano los que son dirigidos por Dios. Amén. Los que somos dirigidos por Dios. ¿Sabes? Las personas que viven dirigidos por Dios confían en Él y le encomiendan todas las áreas de su vida.
Vivir en la voluntad de Dios implica estar dispuesto a someter nuestros planes y deseos a su soberanía y dirección, confiando en que Él conoce lo que es mejor para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nos dirigimos por nuestras propias fuerzas, ni pensamiento, ni sabiduría de hombre. Nos dirigimos ¿por quién? Por Dios, porque usted encomienda los planes a la presencia de Dios y Dios sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. A veces queremos hacer negocios con alguien y decimos, pero ¿por qué no se dio? Aguarda, si pusiste en mano de Dios, algo vio Dios que no era conveniente y dijo no. Si te querías ir de viaje a otro lugar y oraste a Dios y no se dio, tranquilo. Si lo pusiste en mano de Dios es porque algo mejor va a venir. Y a veces nos afligimos y a veces lloramos porque no sabemos qué hacer. ¿Sabes? Eso es algo que incluso vivimos día a día. Yo recuerdo que cuando yo me gradué, una de mis primeras luchas fueron, y yo decía, si fui el promedio más alto de mi universidad, si me gradué con honores, se supone que el trabajo debe ser seguro. Pero me di cuenta que la realidad de la vida era diferente. Quien tuvo primer trabajo fue el que tenía el contacto, el amigo, el hijo de no sé quién. Y eso a mí me chocó un poco. Yo decía, ¿pero por qué? Y esas personas que consiguieron trabajo primero que yo, me buscaban a mi casa y me decían, oye, ¿cómo es que se hacía balance hídrico? Que a mí se me olvidó. Y yo decía, ¿es en serio? Y yo con amor le decía, ven, te explico. Y entraba primero que yo a conseguir un trabajo. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y le oré al Señor y le oré al Señor. Y un buen día pasé por un hospital que iba a ser inaugurado. Y cuando tocamos la puerta nos dijeron, ya el personal está seleccionado. Yo me entristecí mucho. Y seguí orándole al Señor, pidiendo su dirección. Y donde menos lo pensé, en un hospital general, una persona me dijo, ¿conseguiste trabajo? Le dije, no. ¿Sabes? Mi esposo es el que está ayudando a seleccionar el personal de un hospital nuevo. Y era el hospital que yo había visto y me había entristecido porque habían dicho que estaban seleccionados. Y me dijo, hoy cuando salgas de guardia, porque yo era suplente en un hospital general, me dijo, lleva tu currículo. Pregunta en la estación de bomberos por el teniente, capitán, algo así tal, y dile que vas de mi parte. Y yo me quedé así como que, pero no le dije que ese era el hospital que yo lloré porque no voy a entrar. Y de repente voy a ese lugar, entrego mi currículo y a los 2-3 días me llaman. ¿Sabes? Entendí que los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando el Señor te dirige, no hay puerta que se cierre, porque el Señor, la puerta que abre permanece abierta, porque es un Dios de poder, de gloria y de autoridad. Ese es el Dios que yo hoy les digo, permita que dirija su vida. A veces queremos direccionarnos por nosotros mismos, pero los que son hijos de Dios deben aprender a ser dirigidos por Él, aunque a veces nos duela. Y aunque a veces no veamos respuesta rápido, aprendamos a esperar conforme a la dirección de Dios. Pero hay unas características de los que son dirigidos por Dios. Número 1, agradando a Dios en todo. Vive conforme a los estatutos de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a su hermano como a ellos mismos, sin fingimiento. Cuando usted quiere ser dirigido por Dios, usted quiere agradar a Dios en todo. El hombre, el cual inicié mi prédica, dijo lo siguiente. Me preguntan por qué renuncié a mi carrera cuando estaba en la cumbre del éxito, donde ganaba millones y millones y millones de dólares, porque entendí que si quería servirle a Dios, tenía que sacrificar lo que tenía el primer lugar en mi vida. Dios es el que debe tener el primer lugar en mi vida. Por ende, si quería que Dios me dirigiera, tenía que sacrificar lo que yo más amaba, mi carrera. Y por eso decidió alejarse de su carrera. Yo no sé en esta noche qué es lo que tanto quizás usted ama.
Yo no sé quizás qué es tanto lo que a usted le apasiona fuera del camino de Dios. Y no quiere decir que sea pecado, sino que el primer lugar lo debe tener ¿quién? Dios. Nuestra preocupación debe ser tratar de agradar a Dios en todo. La segunda característica de alguien que es dirigido por Dios, llevando frutos en toda buena obra. Los frutos del Espíritu son visibles en todo tiempo, en los diferentes lugares que nos desenvolvamos, en el trabajo, en la universidad, en tu comunidad. Esos frutos del Espíritu deben ser visibles. Todo el que te vea, tú no tienes que decir soy cristiano, basta con tu comportamiento y decir ahí hay algo diferente. Y se te acercarán y te dirán, ¿eres cristiano? ¿Le sirves a Dios? Y te podrás decir sí. ¿Por qué? Es que hay algo en ti diferente. Yo no sé usted, pero hay cosas que Dios va moldeando en su carácter y en mi carácter. Una de las cosas que yo he aprendido es que Dios pelea por mí. Yo no tengo que defenderme. Si alguien dice algo en mi contra, yo mejor me quedo callada. Dios peleará por mí. Dios me sacará en victoria. Dios dirá, yo estoy con ella. ¿Sabes? Una de las últimas cosas que más me estaba confrontando últimamente en mi empleo es que muchos sabían que era cristiano, pero pocos sabían que yo era pastora. Y de repente se dio a conocer que yo era pastora. Y cuando se dio a conocer que yo era pastora, el enemigo empezó a usar a mucha gente. Y la gente decía, tendré que ser pastora para no trabajar los domingos. Y así empezó una lucha grande, grande, grande. Y mucha gente me decía, hay alguien que habla mal de ti, dice que tú no trabajas los domingos. Y yo calladita, yo decía, Señor, tú lo sabes, tú me diriges. Jesús, yo oro para que tú pongas gracia. Yo oro para que tú pongas todo lo que puedas. Los domingos son para ti, para servirte, para adorarte, para exaltarte, para hacer tu obra. Y sabes, de repente mi corazón se afligió porque vi que estaban atacando a mi jefa y le decían, pero ¿por qué ella sí? ¿Por qué ella no trabaja los domingos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi corazón se atribuló tanto que le dije en privado, jefa, si usted quiere no importa, póngame a trabajar un domingo, pero yo no quiero que a usted le llamen la atención por mí. Y sabes, cuando eres dirigido por Dios, ella me dijo una palabra que cayó en mi boca y dije, gracias Señor. Me dijo, ¿a qué le tienes miedo? Y ella no es cristiana, ojo con eso. Me dice, ¿a qué le tienes miedo? Si tú tienes el permiso, tú no estás dañando a nadie. Yo no le estoy quitando un domingo a nadie para que trabaje por ti. Tú tienes un permiso porque a mí me ha placido darte ese permiso. ¿Sabes? Allí entendí que no hay nada más poderoso que la dirección de Dios. Ahí entendí que se puede levantar 1000 y 10,000 a tu diestra, pero sabes, el Señor pelea por ti. Y siguió la lucha. Y yo sabía porque me decían, una licenciada que te defendió delante de la licenciada que hablaba mal de ti porque no trabajas un domingo. Y yo cuando miraba a esa licenciada, yo la miraba y le hablaba con amor. Le decía, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Porque yo he aprendido en el Señor que el mal se combate con el bien. Y sabes, tú eres luz donde quieras que vayas. Y Dios me sorprendió mayor aún. ¿Sabes qué hizo mi jefa? Dios da sabiduría a todo el que lo pide. Me dijo, no te preocupes. ¿Viste este horario del mes que viene? Yo, no lo he visto porque en verdad no estoy pendiente mucho de ello. Me dijo, todos los que trabajan diurno no van a trabajar domingos. Los que trabajan nocturnos les va a tocar trabajar domingo. Y yo me quedé. O sea, que la bendición no solo era para mí, sino que era para otros más. Y ya nadie podía tener argumento, porque todos los que éramos diurnos no trabajaban los nocturnos o los domingos. ¿Quién podía argumentar algo? Ahora yo le pregunto, si yo no me hubiese dejado dirigir por Dios y me hubiese puesto a pelear, pero no es así, ¿qué hubiese conseguido? Más problemas, ¿cierto? Quizás si hubiese escalado a mayor escala, pero
cuando usted es dirigido por Dios, Dios pelea por ti. Y le voy a decir la verdad, eso no fue una lucha de un día ni de 2 días, fueron meses. Meses que lloré, meses que me entristecí, meses que decía, Señor, ¿por qué? Padre, pero yo no estoy haciendo nada malo, Jesús. Yo los domingos solo te lo dedico a ti en la iglesia. Hay necesidad en la juventud. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Lo dejo en tus manos. Si tú quieres que yo te sirva, me seguirán dando los domingos libres. Si me quitan un domingo, yo tengo que ir a trabajar. Hermano, y llevo más de 1 año y medio que Dios ha mantenido la puerta abierta. Y hasta el momento el Señor ha bendecido a su sierva. Y cuando usted permite que Dios le dirige, usted va a dar frutos en todo lugar. Amén. Ahora, la tercera característica de alguien que es dirigido por Dios es que vive creciendo en el conocimiento de Dios, instruyéndose cada día en la palabra de Dios, creciendo en sabiduría y poniéndolo en práctica. Cuando usted es dirigido por Dios, la palabra de Dios va a ser revelada en cada tiempo conforme a la voluntad de Cristo y de lo que usted está pasando en ese momento. Gálatas 5, 22 al 24 dice lo siguiente. Yo lo voy a leer de la versión Reina Valera. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando permitimos que Dios nos dirija, hay algo que hay que sacrificar. ¿Qué será? La carne, los deseos. ¿Sabes qué? Hay personas que viven solamente para satisfacer deseos. Las hay. Hay personas que no piensan en más nada, sino satisfacer sus sentidos, sin importar a quién se lleven por delante, sin importar a quién hieren o a quién dañan. Pero en una ocasión en la Biblia, ni siquiera anótelo para que lo escudriñe, en el libro de Juan capítulo 8, específicamente el 39 y el 44, anótelo. Juan 8, versículo 39 y 44. En una ocasión Jesús le preguntó a un grupo de personas, ¿quién es su padre? Y ellos dijeron, Abraham. Y Jesús le dijo, si Abraham fuese su padre, las obras de Abraham harías. Luego le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús a ese grupo de personas no eran extraños, porque cuando le preguntó, lo primero que ellos dijeron es que eran hijos ¿de quién? De Abraham. Entonces eran personas que conocían la palabra. Pero el Señor le dijo, si son hijos de Abraham, o sea, si son hijos de Dios, serían direccionados por Dios. Pero veo que lo que quieren hacer son las obras de su padre el diablo, satisfacer sus deseos. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos día a día vigilar quién direcciona nuestras vidas. Debemos día a día autoevaluarnos y decir, ¿quién me dirige? ¿Un sentimiento de rencor? ¿Qué me dirige? ¿Un sentimiento de necesidad de sentir afecto? ¿Qué me dirige? ¿Un sentimiento de ganar poder y autoridad en mi empleo? ¿Qué me dirige? ¿Un sentimiento de rechazo? ¿Qué me dirige? ¿Qué quiero alcanzar?
Este hombre decía que lo que le dirigía era el orgullo. Y no se dio cuenta que el orgullo lo dirigía, sino 20 años después que volvió a Cristo. Hoy la pregunta es, amado joven, hoy quiero que me ayudes a analizar juntos quién dirige nuestras vidas, qué es lo que no nos deja avanzar. Porque a veces cuando permitimos que un sentimiento dirija nuestras vidas, con el tiempo se convierte en fracaso. Y aunque hayas alcanzado la meta que te trazaste, si Dios no está dirigiéndote, sentirás el éxito, pero en fracaso. Podremos alcanzar todo, pero sin Cristo seríamos nada. Y la pregunta repetitiva en nuestras vidas es, ¿quién nos dirija? Miren, tratemos de entregar nuestras vidas a Dios en su totalidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del 15 al 16, hay algo que estremece el corazón de cualquier cristiano. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así puesto que eres tibio. Y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. No podemos decir un día soy cristiano y mañana no. No podemos decir un día, hoy me conviene decir que soy cristiano y actuar como cristiano. Y mañana cuando venga la dificultad, actuar como si no lo fuéramos. Debemos aprender a entregarle el control total a Dios. Que Dios sea tu dirección. Autoanalicémonos en esta noche. ¿Quién dirige nuestras vidas? Amén. ¿A quién le perteneces? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es mi padre? Son tiempos de dificultad. Son tiempos donde vivimos tan apresurados, vivimos tan ocupados, que reaccionamos simplemente conforme a la circunstancia y no nos detenemos a reaccionar conforme a un verdadero hijo de Dios. Y eso es preocupante. Y eso es necesario que lo analicemos como hijo de Dios. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. A veces tomamos decisiones que impulsan nuestras vidas, pero no son las decisiones correctas. Nos van a mantener a flote durante un tiempo, pero al final simplemente va a traer fracaso, depresión y sentirte que no llegaste a nada. Permite que esta noche volvamos a decirle, Señor, volvemos a ti. Hoy no me va a dirigir el deseo de un sueño que a lo mejor lo que hace es alejarme de ti. Hoy no me va a dirigir, Jesús, algo que a lo mejor me enseñaron por cultura que era el éxito. Hoy me va a dirigir tu voluntad, tu propósito, tu llamado. Y lo demás se va a ir anexando por añadidura. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche. Y quiero invitarte que vengas a este lugar y vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor la dirección total. Vamos a decirle al Señor que queremos ser dirigidos por Él y solamente por Él. Ya no queremos ser dirigidos por influencias del mundo o por gente que diga, así creo que debemos vivir. No podemos vivir la vida un día siendo hijos de Dios y otro día no. No podemos vivir la vida creyendo que estamos haciendo lo correcto y no tener la certeza plena de que Dios está en el asunto. Debemos vivir una vida como hijos de Dios, simplemente decir soy hijo de Dios, Él es mi rey, a Él le pertenezco, su dirección es innata, de Él dependo. A veces tomamos decisiones que no son correctas. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. En este tiempo, yo sé que Dios está hablando a tu vida. No necesitamos decir que hemos caído en un pecado para alejarnos de Dios. Este hombre, el cual yo les hablaba, me decía en su testimonio, ¿saben? No era el amor al dinero, no era nada físico. Era el orgullo y no se daba cuenta. La pregunta es, ¿qué dirige nuestra vida?
El habernos sentido huérfanos porque quizás papá nos abandonó de niños y dijiste, no voy a cometer los errores de mi padre. ¿O qué es lo que dirige tu vida? Que viste a mamá trabajar arduamente todos los días y dijiste, jamás la veré pasar necesidad, trabajaré, me graduaré y le daré todo lo que nadie les dio. Déjame decirte que esos sentimientos te van a dar éxito por un tiempo, pero va a llegar el momento que te vas a sentir vacío porque hay algo más que necesitas y es la dirección de Dios. No podemos entregarle a Dios nuestro corazón a medias. No podemos decirle una parte es tuya y la otra no. Todo lo que tenemos debe pertenecer al Señor. Todo. Hoy una persona me decía, durante un tiempo viví direccionado por un sentimiento. Y cuando este joven me decía eso, yo solo podía verle. Y me dice, el sentimiento era tal. Y durante un año viví confundido. Y ahora que mi mente está más tranquila, puedo entender que me estaba impulsando el sentimiento incorrecto. Analicemos nuestro corazón en esta noche. ¿Qué es lo que te está impulsando a ser mejor cada día? El anhelo de ser reconocido por los que te rodean, el anhelo de ser aprobado por otro. ¿Qué te impulsa? ¿El darle la satisfacción a tu papá, a tu mamá o a tus líderes? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te dirige? ¿Es Cristo el que tiene el control de tu vida? ¿Es Cristo el que está reinando en tu corazón? ¿Qué es? ¿Qué es? Analicemos nuestro corazón en esta noche. Dile, Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí. No quiero popularidad, no quiero aprobación de hombres, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero dinero, no quiero riqueza. Te quiero a ti, a ti, a ti. Solo tú sabes. Aquí donde estás, oh, inclina tu vista, oh, levanta tus manos al cielo. Preséntale a Dios tu vida. Dile tus metas, dile tus sueños. Dile, Señor, esto es lo que quiero. Pero si eso está tomando el primer lugar en mi vida, desplázalo, 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 porque sin ti nada soy. Oh, Santo, Santo, Santo. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu Santo. Unción, 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 unción. Oh Santo, oh Santo. Hoy comienzan a despertar talentos que han estado dormidos durante años. Hoy comienzan a despertar talentos. Oh Santo, propósitos, propósitos. Oh, ministerios comienzan a despertar. Oh Santo, oh Santo. Fluye, 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 fluye. Oh, sí, 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 sí. Se rompen cadenas. Todo espíritu inmundo de distracción se va, se va, se va, se va, se va. En el nombre poderoso de Cristo hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Cristo. Oh, Espíritu Santo, comienza a llenar. Oh, aleluya. Ningún corazón, aleluya, podrá quedarse quieto en esta noche. Hoy va a haber un despertar, un avivamiento. Hoy comienza el Rey de Reyes a tomar la autoridad total de la vida de cada joven. Oh Santo, oh Santo. Fluye, 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 fluye. Oh, aleluya. Oh Santo. Sigue llenando, sigue fluyendo, Espíritu Santo. Voy a invitar a los pastores que me ayuden a ministrar. Hoy va a haber un despertar en esta noche. Talentos que han sido dormidos porque han estado ocupados, enfocados en otras cosas que no vienen de Dios. No estoy diciendo que metas sean importantes,
pero nada puede estar por encima de la voluntad de Cristo. Nada puede estar por encima del Señor, ni reconocimiento, ni aprobación de hombre. ¿Sabes? Nada, nada, nada. No permitas que el enemigo te enrede. No permitas que el enemigo te enrede. No lo permitas. No, 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 no. El apóstol Pablo dijo que había que negarse a nosotros mismos para que el Señor pudiera manifestarse, para que su obra pudiera cumplirse